¿Sabías que un simple cigarro encendido en medio de la guerra escondía una historia más grande que 1000 batallas? Quédate hasta el final, porque esto va a sorprenderte. 9 de abril de 1942. La península de Batán, Filipinas, cae bajo un bombardeo japonés implacable. Miles de soldados americanos y filipinos marchan hacia la muerte en lo que se llamó la Marcha de la Muerte. Pero hay algo que no te cuentan. Un pacto oscuro entre tres potencias selló este infierno. ¿Cómo lograron algunos sobrevivientes escapar de esta trampa mortal? ¿Y qué tiene que ver un error japonés con su propia alianza? Más adelante te contaremos cómo esto conecta con un destructor que rompió la noche en el Atlántico. La Segunda Guerra Mundial fue un caos global. No solo se peleó en las playas de Normandía o bajo las bombas de Hiroshima. Hubo combates feroces en las selvas de Nueva Guinea, donde soldados australianos se enfrentaron a Japón, en el norte de África, con cazas P-40 donados a la Francia libre, y en las calles de Milán, destrozadas por bombardeos del Eje. Pero detrás de todo esto, tres naciones conspiraron para dominar el mundo, hasta que se apuñalaron por la espalda. ¿Quién era el Eje? En 1940, Alemania nazi, Italia fascista y Japón imperial firmaron el Pacto Tripartito, un juramento para conquistar el planeta. Hitler quería un imperio racial que durara 1000 años, con campos de exterminio como Auschwitz ya en marcha. Mussolini soñaba con un nuevo imperio romano, enviando tropas a Grecia y África, aunque sus tanques eran más propaganda que amenaza. Japón, bajo el emperador Hirohito y su cúpula militar, planeaba un dominio asiático con armas secretas como submarinos que llevaban aviones y globos bomba que cruzaron el Pacífico hasta América. Pero aquí está el giro, se traicionaron entre sí. Mussolini ocultó derrotas a Hitler, como cuando perdió 130.000 hombres en África sin decir nada. Japón ignoró pedidos nazis de atacar a la Unión Soviética, prefiriendo su propia guerra en el Pacífico. Y Hitler, en su locura, declaró la guerra a Estados Unidos sin avisar a sus aliados, rompiendo la coordinación. Más adelante revelaremos cómo estas traiciones abrieron la puerta a su caída. El Eje era una pesadilla. Japón masacraba en Batán y planeaba invadir Australia con una flota que parecía invencible. Los nazis hundían barcos aliados con submarinos U-Boot, perdiendo solo 3 de cada 100 en 1942, y su Luftwaffe derribaba aviones como el Douglas A-20 Hawk en llamas. Italia, aunque más débil, controlaba el Mediterráneo con submarinos y atacaba convoyes aliados. Pero sus grietas eran profundas. Japón subestimó a los americanos tras Pearl Harbor, Mussolini dejó que sus generales pelearan entre sí, y Hitler sacrificó divisiones enteras en Rusia por pura obsesión. El Eje era fuerte, pero estaba podrido por dentro. El Eje dominaba. Japón aplastó Batán, dejando 20.000 muertos y prisioneros en la Marcha de la Muerte. Los nazis cercaron Stalingrado, matando a civiles mientras huían el 14 de diciembre de 1942. Italia bombardeó puertos como Bari, incendiando buques aliados. Pero la resistencia creció en silencio. Soldados australianos detuvieron a Japón en Buna el 8 de febrero de 1943, cazas P-40 donados masacraron a los italianos en África el 4 de febrero, y las tropas aliadas liberaron Regina el 14 de octubre, desafiando al Eje con cada paso. Sin embargo, el costo era brutal. Milán quedó en ruinas el 10 de septiembre de 1943 bajo bombas nazis e italianas. En Saipan, civiles salieron de cuevas el 20 de julio de 1944 tras ataques japoneses, sin hogar ni futuro. ¿Podía el mundo sobrevivir a esta guerra? 10 de junio de 1943. En el Atlántico Norte, un destructor americano, el USS Maddox, dispara contra la noche. No fue solo un ataque, fue el momento en que los nazis perdieron su dominio marítimo, con más de 30 submarinos hundidos en un mes. Japón no ayudó, y Hitler lo pagó caro. ¿Qué pasó cuando estos U-Boats nazis fueron traicionados por su propia arrogancia? ¿Y cómo marcó esto el fin del sueño del Eje en el mar? Más adelante revelaremos cómo esto conecta con las ruinas de Batán y un error japonés fatal. 15 de agosto de 1944. Francia se prepara para liberar París, mientras un B-25 ataca a Japón en Birmania el 20 de abril. El Eje se desangra. Mussolini está acorralado. Japón pierde Peleliu el 26 de septiembre, y los nazis cavan trincheras desesperadas en Rusia el 8 de febrero. Pero algo aún nos mantenía vivos. La victoria no era dulce. Nimega, Holanda, quedó en escombros el 5 de octubre de 1944 bajo fuego nazi. En Saipán, civiles emergieron destrozados tras bombardeos japoneses, y una A-20 Hawk ardía el 17 de mayo, recordando que cada avance costaba vidas.
28 de agosto de 1944. París es libre. Mujeres corren a las calles, y un soldado británico enciende un cigarro frente a un muro nazi en Trípoli el 2 de marzo de 1943. Más de 10.000 prisioneros alemanes marchan derrotados en Francia el 29 de agosto. El eje se derrumbó, y la humanidad respiró. El eje quiso dominar con traiciones y terror, pero la guerra mostró que incluso los imperios caen. Entre tumbas solitarias y vacas en el camino, la vida siempre encuentra cómo seguir. ¿Qué traición del eje te dejó con la boca abierta? Suscríbete, deja tu comentario y activa la campanita para más historias que te volarán la cabeza.